Saludos cordiales, queridos estudiantes. En esta oportunidad estaremos realizando un repaso acerca del tema el texto y sus propiedades en la redacción médica y científica. A continuación tenemos una pequeña introducción en lo que corresponde a la parte del texto. Entendemos que la comunicación escrita constituye una de las competencias más importantes para las profesiones de las ciencias de la salud. Entendemos que a través de estos textos médicos debemos registrar diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio, investigaciones científicas, procesos clínicos, pues que nos permitan una atención segura y de calidad. Entendemos que un error en la redacción de una historia clínica o una receta médica, o ya sea un informe científico, puede generar problemas en lo que respecta a la parte diagnóstica, terapéutica, ética e incluso legal. Para ello, entendemos que el estudio del texto en la medicina no solo implica conocer la estructura, sino también comprender las características, propiedades, estructura y otros puntos. Para ello repasamos qué es un texto. Un texto es una unidad de comunicación en lo que corresponde a la parte oral y escrita, pues esta, cuando es emitida por un hablante en unas circunstancias determinadas, como tal, reúne ciertas características, entre ellas, ¿qué es lo que podemos considerar? En la característica 1, obedece a una intención por parte del emisor porque éste ofrece información, debe convencer y mover a la acción. Y en la parte 2, se produce una situación que viene definida por un entorno físico y concreto. Y en la característica 3, pues este provoca determinados efectos en el receptor, es decir, puede modificar las creencias, aumenta la información e impulsa la realización de acciones. Y entendemos que tan solo con una palabra podemos nosotros contextualizar y entender la importancia del texto. En lo que corresponde a la importancia, si bien entendemos que es una unidad de comunicación, que ésta está conformada por palabras, oraciones, párrafos, y estas están ordenadas de manera lógica y coherente, pues deben transmitir un mensaje con sentido completo. Y en lo que corresponde a la importancia, debemos entender de que no solamente entendemos que es para poder transmitir esa comunicación precisa, esa comunicación, vamos a decirlo así, sin subjetividades. Tiene que ser objetiva. Entonces, a ello la importancia es poder comunicar con precisión, evitar errores, garantizar esa continuidad en ese mensaje en lo que corresponde a la atención sanitaria, difundir los conocimientos, respaldar ciertos aspectos legales y contribuir con lo que corresponde a la educación para la salud. Dentro de las características, entendemos que las características vienen a ser puntos importantes, elementos con los que vamos a trabajar para que se pueda comprender y producir los textos. En este caso tenemos la coherencia. La coherencia que viene a ser simplemente un elemento en el que las ideas deben relacionarse de manera lógica. Entendemos que hay términos, expresiones incoherentes, los cuales muchas veces pasan desapercibidos. Y para ello debemos tener en cuenta el estudio del párrafo, ahora el estudio del texto, que viene a ser la parte final de este conocimiento. En lo que corresponde a la parte de cohesión, la cohesión simplemente viene a ser el uso de ciertos conectores y de muchos conectores, no solamente una lista determinada que vienen a engranar una palabra con otra para que se pueda entender mejor el mensaje. Entonces, estos enlaces lingüísticos vamos a poder utilizarlos haciendo uso de esta característica. Tenemos como conectores muchos, entre ellos, sin embargo, además, en consecuencia, por otra parte, y otros dentro de lo que corresponde el estudio de
Las categorías gramaticales en lo que viene a ser preposiciones, conjunciones, palabras conjuntivas, locuciones prepositivas, entre otros. También tenemos a continuación léxico adecuado. Entender que el vocabulario debe ser técnico, formal, muy formal, preciso, para poder comprender el contexto profesional. Entendemos que, por ejemplo, el lenguaje cotidiano puede ser dolor de cabeza, pero el lenguaje adecuado, el léxico adecuado, a un nivel técnico, debe ser cefalea. En lo que respecta a ajuste al medio, el lenguaje debe adecuarse no solamente en este caso con ciertos destinatarios. Se va a dar la comunicación entre médicos, comunicación al paciente y entre otros, para que nosotros podamos entender de que ese ajuste, ese lenguaje debe adecuarse con quién se está tratando y el mensaje que éste debe llegar. Tenemos precisión científica. En lo que respecta a precisión científica, siempre la información que tengamos, que vayamos a proporcionar, debe estar basada en evidencia científica y actualizada. En lo que corresponde a la parte de claridad, la información debe entenderse de manera fácil, comprensible. Y en la parte objetiva, los hechos que se deben bien describir o bien indicar deben ser observables, no deben ser subjetivos. Y en lo que corresponde a la parte de la concisión, entendemos con la parte de concisión este elemento que es muy importante para poder trabajar informaciones innecesarias, trabajar con un lenguaje directo sin utilizar muchos giros idiomáticos. Tenemos a continuación una estructura que es muy importante tener en cuenta dentro del estudio del texto, que también identificamos estos mismos elementos en el estudio del párrafo, que viene a ser la parte de la introducción, que tenemos ciertas directrices para poder identificar. En lo que respecta a la presentación del tema, el problema, la situación clínica, de repente la presentación del enfoque, el objetivo, etc. En la parte del desarrollo se expone la información principal, si es necesario, y el desglose de todo lo que se está presentando en la parte de la introducción. Y en la parte de la conclusión, pues entendemos por el resumen los aspectos más importantes y aquellos puntos que hubiésemos presentado y si hay un objetivo que se está presentando, si es que se ha completado. Estos elementos vienen a ser parte de la estructura para poder comprender y redactar un texto. Dentro de ello tenemos ciertas propiedades que debemos entender y es necesario repasarlos. En el caso de la adecuación, que consiste necesariamente en adaptar el mensaje al destinatario, lo que en una de las características entendíamos que el mensaje no solamente va a ser médico-paciente, va a ser médico-médico, médico y otras instancias o situaciones comunicativas. También tenemos lo que viene a ser estos elementos dentro de las propiedades, lo que viene a ser coherencia, cohesión, para que el texto pueda comprenderse. Y en lo que corresponde a la parte gramatical, todo texto médico debe cumplir ciertas normas. En estas normas no solamente tienen que considerarse el uso de ciertas palabras, categorías gramaticales, como estuvimos trabajando el estudio de la palabra, la oración el párrafo el texto, y el texto comprende un todo. Y para ello no olvidarnos que debemos aplicar el uso de las normas ortográficas, el uso de las normas gramaticales, para que se pueda entender el mensaje y así evitar todo tipo de ambigüedades. Tenemos a continuación los tipos de textos. Estos tipos de textos que también entendemos y se presentan en el estudio del párrafo, puesto que el párrafo es parte
parte del texto. Entonces, ¿cuál es el tipo de texto científico? Simplemente es aquel texto que presenta resultados de investigaciones y que a lo largo de todo este proceso estuvimos trabajando, leyendo para saber cuáles son las ideas principales, secundarias, cuál es la estructura que sigue el párrafo y el párrafo dentro del texto. Y en la parte expositiva, el texto expositivo simplemente explica los conceptos médicos. Tenemos los textos académicos, aquellos que se trasuntan y que todos estos textos se engranan. Tenemos el texto descriptivo, aquel texto que va a describir signos y síntomas. Este tipo de textos, ya sean orales o escritos, vamos a hacerlos uso de manera cotidiana. Entonces, en alguna clase había indicado de que mientras mayor descripción tenga un síntoma o un signo, vamos a poder dar con precisión el resultado, la respuesta, el diagnóstico, el remedio, etc. En lo que corresponde a la parte argumentativa o el texto argumentativo, en realidad entendemos por este tipo de textos aquellos textos donde vamos a poder explicar, justificar el porqué. Se presentan en los ensayos y otro tipo de textos en los que vamos a explicar siempre valiéndonos de evidencias. El texto informativo, en el que se puede trabajar textos donde se pueden difundir información de índole sanitaria, pero entendemos que este tipo de textos no es necesariamente que vamos a tener de 30, 15, 5 hojas. Entendemos que los textos, si bien es el conjunto de oraciones, entendemos que una información pegada en alguna pared, como por ejemplo lavarse las manos antes de ingresar a tal, ya nos está informando, nos está indicando el tipo de texto que es. Tenemos también a continuación el tipo de texto instructivo. Trabajamos más en este tipo de textos los protocolos que a lo largo del tiempo, mientras se fueron presentando diferentes problemas sanitarios, se fueron también presentando textos instructivos en los que pues se debe generar lo que es el cumplimiento, ¿no? Y de esta manera tenemos en la parte de la conclusión entender que la elaboración de textos médicos, si bien constituye una competencia vital, esencial, en la carrera de medicina, este texto debe estar bien estructurado, coherente, cohesionado y científicamente preciso, porque debemos facilitar la comunicación clínica, ya sea en forma escrita o en forma oral. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.